Hay que destacar esta propuesta, el ciclo de conciertos Los profesores del conservatorio, que de alguna forma lo que viene a realzar es ese papel, ese rol profesional de los docentes de una institución que, por supuesto, también tienen un perfil musical y profesional, pues como concertistas, ¿no? Entonces, en este caso, el que docentes del Conservatorio de Gijón puedan preparar una serie de programas con contenidos didácticos, pues es una oportunidad que desde luego cuaja muy bien con nuestros objetivos y nuestros intereses como institución, y por supuesto de cara al conservatorio y al CPR pues también es algo a destacar. Manteniendo lo que son un concierto por semana hasta el domingo, presentamos algunas novedades. Quizás una de las más destacables es el concierto del jueves 14, donde por primera vez vamos a tener un gaitero, ¿no? Se incorpora la gaita, que es una de las peculiaridades de los conservatorios asturianos, donde ya esta especialidad pues se va poco a poco consolidando, y que precisamente pues va a mostrar un repertorio que va a caballo entre los arreglos de la música tradicional y la clásica. También, digamos que los conciertos comienzan mañana, martes, con un dúo de guitarras llamado Contrastes. Seguimos el miércoles 13 con un dúo de piano, en este caso piano a 4 manos, con Silvia Rodríguez y Beatriz Suárez. El jueves 14 ya tendríamos ese concierto de una agrupación de cámara liderada por Flavio Benito, profesor de gaita en el Conservatorio de Gijón. Continuaríamos el viernes día 15 con otro programa bien distinto, más centrado en el repertorio clásico de piano a 4 manos. Y ya el fin de semana trasladamos los conciertos del Salón de Actos al patio y tendríamos un primer programa el sábado a las 7. Los conciertos anteriores son todos a las 8. El programa del sábado se titula El canto, origen y esencia, y es música para trío, para canto con acompañamiento de piano y de viola. Y por último, el domingo, día 17, el concierto de clausura es otra de las grandes novedades de la programación, puesto que integra también al departamento de danza. Pues, los profesores del conservatorio, aparte de realizar su labor docente, siempre tienen en general o tenemos mucho interés por mostrar también esa faceta profesional y artística, y esta es una buena manera para que también el público sepa que el profesorado, como antes decía Carlos, avanza y se prepara, sigue estudiando con la intención de ofrecer a la ciudad un conservatorio pues de nivel. Como decía Carlos, creo que ha hecho una explicación muy clara al principio de lo que es el conservatorio, de su evolución, y corrobora un poco lo que él decía también, ¿no? Que salen alumnos de muchísimo nivel. El grupo de trabajo que formamos este año en concreto con el profesorado del conservatorio es un grupo de trabajo intercentros, porque no solo abarca el Conservatorio de Música y Danza de Gijón, sino también el Conservatorio Superior de Oviedo y la ESAD. En los conciertos van a tomar parte también parte de profesorado del Conservatorio Superior de Oviedo y de la Escuela Superior de Arte Dramático de Gijón. Este trabajo de cooperación institucional que hace posible que los ciudadanos vayan acercándose, yo creo, cada vez más a la labor que están haciendo desde el conservatorio, desde el taller de músicos, de dar, por así decir, la oportunidad fundamentalmente a los profesionales que trabajan en la docencia, pero que son artistas, de trasladar a la población, en primer lugar, su valía como artistas, que la tienen, del máximo nivel, y en segundo lugar, esa idea de que los alumnos que asisten al conservatorio están siendo formados por músicos que tienen esa doble condición de profesionales de la educación y que están formándose siempre en la didáctica, en la pedagogía musical, y que a su vez tienen esa formación que no la da nada más que la formación del artista, ¿no? Que no la da nada más que el espíritu del artista que está dentro, que es como la semilla que cuando se cultiva
florece. El éxito de convocatoria que estamos teniendo a lo largo de los años, en muchos casos hemos podido presumir de tener un aforo completo para todos, o sea que es algo que realmente convoca un cierto interés también y que hace que mucha gente interesada en poder asistir a un concierto de un profesional conservatorio pues pueda también integrarse dentro de lo que es el núcleo urbanístico de Gijón.